¿Quién es? ¿Quién es Europa? A mí me dicen, Europa ha sido, vamos a un país. España ha sido un país colonial y por lo tanto actualmente hay que tener cuidado con España porque tiene ese pasado colonial que la define y la marca. ¿Será cierto? ¿O estamos cometiendo una falacia que es la falacia de reificación? Es decir, de tratar a un país, a una cosa, a un ente no humano, como un ente humano. Falacia de reificación es cuando dices tú, el ordenador no quiere arrancar. Es que yo le caigo mal. Y se oye esto, Es que, claro, el ordenador no quiere. Es que no quiera, no carece de voluntad, no es que no quiera, sino que evidentemente tiene un problema. Este aparato está contra mí. Esto lo oye uno con bastante frecuencia, perdón, estoy acomodado. Y es reificación. A mi cámara no le gusta que la ponga yo en automático, tengo que usarla en manual. Pues es que no tiene gustos tu cámara, a ver, tranquilo. Esa reificación, ese darle atributos personales a los objetos, lo hacemos con países y regiones y a mí me parece muy peligroso. En unas cosas que vamos a ver hoy de la tele rusa, hay temas así. Por ejemplo, Gran Bretaña es un país esclavista y tiene que enfrentar su pasado esclavista antes de criticar a Qatar. Entonces, a ver, espera. Gran Bretaña sí fue un país esclavista, como todos, pero fue el primer país que prohibió la trata de esclavos y uno de los primeros países que abolió la esclavitud. ¿Por qué defines a Gran Bretaña? Por haber sido esclavista y no por haber sido quien abolió la esclavitud y quien abolió la trata. El primer país que abolió la trata de esclavos y empezó a impedir que se continuara con la trata de esclavos del África Occidental hacia América. ¿Por qué va a definir a Gran Bretaña eso? Si Gran Bretaña hoy es un país muchísimo más democrático, con un parlamento que funciona de una manera muy distinta, que la Gran Bretaña de una monarquía absolutista apenas controlada por el Parlamento que llevó a cabo el trabajo de la era de la exploración, el esfuerzo colonial, por supuesto su participación en la trata de esclavos y en el flujo de esclavos de África Oriental hacia América. ¿Por qué elegimos a la Gran Bretaña que nos gusta o que no nos gusta? ¿Será porque lo estamos haciendo simplemente a conveniencia? ¿España explotó a América? Sí. ¿Los españoles deben estar avergonzados? No. Pero no solo porque nacieron mucho después todos, ¿no? O sea, no queda ninguno de los que todavía dominaban América Latina a principios del siglo XIX, ya se murieron. Pero es que la España democrática de hoy no es heredera de las culpas de la España monárquica absolutista del siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, ¿no? No levanta por bandera los mismos principios que usaban los reyes de Isabel la Católica y Fernando el Católico hasta Fernando VII, que es el que pierde América. De hecho, España sufre guerras terribles por sus repúblicas, entre ellas la Guerra Civil Española. ¿Por qué definimos a España por su monarquía brutal del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y no la definimos por su valor democrático a partir de 1978? Porque conviene pintar a España como este país malévolo. Pero hay un problema. Los Sancho Panzas que conforman la mayoría de la España del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y hasta 1975, cuidado, a esos Sancho Panzas nadie les preguntó si querían conquistar América, si querían establecer la esclavitud, la trata de esclavos, la exacción, el traslado de las riquezas americanas hacia España,
porque a los Sancho Panzas y a los Quijotes, a esos fidalgos clase media alta, que serían hoy, tampoco les redundó en su beneficio la plata y el oro y los bienes que se trajeron de América. Ninguno de ellos los llamó el rey y les dijo: hemos traído un barco lleno de plata, y como somos tantos españoles, pues aquí te toca esta parte, y le daba sus moneditas de plata. No, la riqueza la acumulaban y la utilizaban los ricos y los nobles de aquel entonces, y la usaron para hacer guerras, y la usaron para cometer otras atrocidades, y la usaron para su propio beneficio. Ellos eran España. No, España estaba más bien compuesta por esos Sancho Panzas y esos Quijotes que les avisaban lo que estaba pasando. Pues el siglo XVI, XVII ni siquiera se podía protestar. En el XVI, en el siglo de oro, se empieza a poder protestar, pero no muy duro, no muy fuerte. México fue conquistado. No, México no fue conquistado, pero México hizo, no, pues que lo que hizo México, el México, por ejemplo, de las democracias imperfectas del siglo XIX, donde no votaban todos, esto la mayoría de la gente no lo sabe, es muy distinto de un México con cierta simulación democrática en el siglo XX que permite que gente como yo se llene la boca a ratos en oposición al PRI, hasta cierto punto. Pasado cierto punto ya no se podía. Podemos atribuirle una personalidad a México, unas ambiciones históricas a México. Cuando hacemos paralelismos históricos, yo siempre veo el peligro de estar falseando la realidad actual con una visión presentista. ¿Qué es el presentismo? El analizar el pasado con los parámetros de hoy. Pero, por ejemplo, descubrir que tal señor británico o francés del siglo XVI o XV era racista. Pues mira tú, y todos, hasta después de la Ilustración empieza a plantearse la idea de que lo de la esclavitud igual no funciona bien. Igual los negros son iguales a nosotros, nada más que son de piel más oscura, pero por lo demás somos iguales. ¿No estaremos metiendo la pata? Porque verás, la esclavitud estaban también involucrados los aztecas y los chinos y los musulmanes, y los que cazaban esclavos para venderlos para la trata de esclavos no eran hordas de ejércitos coloniales europeos, eran otros africanos que despreciaban a sus compatriotas, a sus compañeros de continente, a sus concontinentales, y los perseguían, los cazaban y los ponían en los puertos para que los barcos británicos y franceses y españoles y portugueses los llevaran a América en calidad de esclavos. La esclavitud no era privativa de los blancos. Cuando pensamos que los blancos hicieron una serie de barbaridades, pues les hicieron porque tenían más herramientas tecnológicas para poner en acción su ambición, que es lo mismo que hacen los incas con el resto del imperio incaico cuando lo conquistan de sangre y fuego, porque tienen mejores formas de llevar a cabo su ambición, tienen mejor tecnología, mejores armas, mejores ejércitos, pues lo hacen todos. No lo hacen los blancos por ser blancos, ni lo hacen los incas por ser incas, ni lo hacían los aztecas por ser aztecas. Era porque así se veía correcto que la conquista y la explotación de tus vecinos pues era lo normal y lo correcto. Así se hacía la riqueza antes de la revolución industrial. Cuando Putin cree que es Pedro el Grande, que quiere hacer la Rusia grande, tenemos nosotros que pensar, no, es que no eres Pedro el Grande porque Pedro el Grande era un zar, porque las condiciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas, culturales, de pensamiento, de comprensión de los derechos, de la visión de la guerra misma, pues son radicalmente distintas entre la población rusa hoy que entre los nobles que le permitían a Pedro el Grande hacer o no hacer. Y que entonces el paralelismo histórico tiene límites muy estrechitos y nunca debemos salirnos de ellos. Y el problema es que la política de identidades ha incidido fuertemente en la idea de que las diferencias, que en el pasado fueron además mucho más notorias, deben ser consideradas definitorias de lo esencial
de los pueblos, de las personas que nacen en esos pueblos. Si tú naciste británico, eres un esclavista asqueroso. Si tú naciste español, eres un colono. Y si tú naciste azteca, los tlaxcaltecas te tienen que pasar la factura. No. El tiempo pasa, decía Pablo Milanés. Nos vamos poniendo viejos y vamos cambiando. Vamos aprendiendo cosas que no sabíamos, pero no solo en la tecnología, no solo podemos hacer automóviles que no se podían hacer en el siglo XVI. También podemos plantearnos problemas éticos que no se planteaban en el siglo XVI, como la igualdad, como la democracia, como los derechos de los países, como la soberanía del pueblo y no la soberanía del soberano, que era el que definía a las naciones antes de que inventáramos la democracia que usamos ahora y que tampoco tiene tanto que ver con la democracia ateniense. Todo esto nos exige tener una visión un poco menos simplona de los Estados Unidos. Es que todos los Estados Unidos siempre han atacado. Sí, los Estados Unidos han atacado cuando han podido, pero en este momento, ¿quién está anexionándose territorios? Porque lo que hizo Estados Unidos en el pasado estuvo muy mal. Y yo salí a la calle muchísimas veces contra cosas que hizo Estados Unidos, la última vez la guerra de Irak. Pero también salgo en contra de todos los demás que cometen atrocidades. Pero Estados Unidos no es víctima ni rehén de su historia, como no lo es México, como no lo es Argentina, como no lo es Perú, como no lo es Burundi, como no lo es Ruanda, que son mis grandes ejemplos, como no lo es Rusia, como no lo es Francia, como no lo es Japón. Y eso creo que tenemos que entenderlo. Cuando decimos Europa quiere, Gran Bretaña hace, Gran Bretaña hizo, España dice, ¿hablamos de España o hablamos de sus líderes? ¿Hablamos de la legitimidad de sus líderes? ¿Hablamos de la representatividad de sus líderes? ¿Hablamos de un verdadero sentimiento nacional? ¿O es un mito de reificación simple y sencillamente para justificar nuestras filias y nuestras fobias, nuestros amores y nuestros odios, que deberían estar basados en un análisis más serio y más sereno de la realidad que ese?